Esto es Montevideo Tarot y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la combustión humana espontánea. Bueno, hay que hacer una advertencia ya que en este video pueden haber imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Bueno, ¿es posible que una persona se incinere sin la presencia de fuego? En el estudio de la química se ve elementos que pueden arder de forma espontánea frente a la presencia de agua o oxígeno. Estos elementos generalmente son muy reactivos y por ende forman muy rápidamente combinaciones con otros elementos para formar compuestos estables a temperatura y presiones normales. Pero no se observa que plantas o animales entren en combustión espontánea. Siempre existe un fuego cerca que bueno, se puede provocar, o sea, la fuente iniciadora de fuego, ¿verdad? del incendio forestal. Bueno, se da por una combinación de cosas, ¿no? O sea, la falta de humedad en el ambiente, la gran cantidad de material vegetal seco y una chispa iniciadora. Esta chispa es dada por un rayo, un vidrio que concentra los rayos solares o por el descuido humano en la forma de una colilla de cigarrillo. Sin embargo, hace más de 300 años que se vienen dando unos eventos excepcionales que han llamado la atención de investigadores, médicos forenses y curiosos en general. Estos eventos son conocidos, como ya les decía, como combustión espontánea humana. El 21 de marzo de 1731, la condesa Cornelia Salgheri, una condesa italiana, se encontraba embotada y con pesadez. Durante la cena, la criada la acompañó a su habitación y se marchó. Al día siguiente fue a despertarla, ya que no se había levantado a la hora acostumbrada. Golpeó la puerta sin recibir respuesta. Preocupada, la criada entró a la habitación y lo que vio la horrorizó. Encontró los restos calcinados de la condesa. La habitación se encontraba llena de hollín. El cuerpo de la noble había sido reducido a un montón de cenizas que se encontraba a poco más de 1 metro de la cama. Horripilantemente, sus piernas y parte de su cabeza se encontraban relativamente intactas. La cama y el resto de mobiliario no había sufrido daño. Y bueno, estaban sí cubiertas por una capa grasienta y maloliente. En el suelo se encontró una lámpara de aceite cubierta de ceniza, pero sin aceite. La forma en que se encontraron las sábanas parecía indicar que la condesa se había levantado en algún momento de la noche cuando sucedió este extraño evento. Este caso en particular generó todo tipo de especulaciones y una investigación policial intensa que no pudo descubrir nada relevante. No había ninguna prueba de ingreso violento a la habitación. La ventana se hallaba cerrada por dentro. No había pruebas de lucha o forcejeo. Nadie en la casa oyó ningún disturbio. No tenía enemigos, ni amante despechado, ni su esposo ocultaba nada. La causa se cerró sin una explicación. Posteriormente se han documentado unos 200 casos de los cuales se han permitido perfilar el tipo de persona con potencial para arder espontáneamente. Sin embargo, la ciencia ha dado algunos datos que no se pueden desestimar, dejando de lado las explicaciones más exóticas, por decirlo de alguna manera. Antes de ver estos datos, veremos algunos casos notables. El primero es el caso de la señora Mary Reeser, del 2 de julio de 1951. La señora Reeser era una mujer de 67 años, fue encontrada incinerada en su casa después que su casera se diera cuenta a la policía. La casera había ido a llamar a su inquilina a causa de un telegrama, y cuando al tocar el picaporte de la puerta notó que estaba inusualmente caliente. Al llegar la policía y los bomberos encontraron los restos de Ressler completamente quemados, convertidos en ceniza. Mary Reeser
tomaba pastillas para dormir y era una fumadora de larga data. El FBI descartó de plano la posibilidad de que fuera un caso de combustión espontánea. Se piensa que estaba fumando un cigarrillo después de tomar pastillas para dormir y se quedó dormida. El cigarrillo que sostenía cayó sobre su regazo, lo cual podría haber encendido su vestido. Inconsciente por los barbitúricos, no notó que se había prendido fuego la ropa, lo que finalmente la llevó a la muerte. La nuera de esta mujer dijo que el cigarrillo se le cayó en el regazo. Su grasa fue el combustible que mantenía ardiendo el fuego, y el piso era de hormigón y la silla estaba sola, no había nada alrededor para que se quemara. En fin, los restos de Ressler en gran medida eran cenizas. Se encontraron entre los restos también una silla que había estado sentada la señora. Solo una parte de sus pies izquierdo, que llevaba una zapatilla, parte de la columna vertebral, permanecían junto con su cráneo. Los objetos plásticos de la casa, a cierta distancia del asiento donde se originó el fuego, se ablandaron y perdieron sus formas. El cráneo de la mujer que había permanecido al fuego, había sobrevivido, se encontró entre las cenizas, pero se encogió al tamaño de una taza de té. El alcance de esta contracción fue suficiente para ser observado por investigadores oficiales y no fue una ilusión causada por la eliminación de todos los rasgos faciales, es decir, orejas, nariz, labios, en fin. El encogimiento del cráneo es algo que sucede habitualmente en estos casos, estos supuestos casos de combustión espontánea. El 7 de julio de 1951, el jefe de la policía envió una caja de evidencia de la escena al director del FBI, que en ese momento era J.D.A. Hoover, lo que incluía también unos fragmentos de vidrios encontrados en la ceniza, 6 pequeños objetos que se pensaban que eran los dientes, una sección de la alfombra y el zapato sobreviviente. A pesar de que el cuerpo estaba casi totalmente incinerado, este requeriría temperaturas muy altas. Sin embargo, la habitación que se produjo el incendio mostraba poca evidencia de incendio. El jefe de la policía del condado donde esta mujer murió incluyó una nota que le pedía al FBI: solicitamos, decía, cualquier información o teoría que pueda explicar cómo un cuerpo humano podría ser destruido y el fuego limitado a una área tan pequeña y con tan poco daño a la estructura del edificio, al mobiliario y de la habitación, que ni siquiera estaba chamuscado o dañado por el humo. El FBI finalmente le responde, declara sobre el caso Ressler, y ellos dicen lo siguiente en el informe. Aparentemente Ressler se había incinerado por el efecto mecha. Como era una usuaria conocida de pastillas para dormir, supusieron que había caído inconsciente mientras fumaba y prendió fuego su ropa de dormir. Una vez que el cuerpo comienza a arder, escribió el FBI en su informe, hay suficiente grasa y otras sustancias inflamables para permitir que se produzcan diversas cantidades de destrucción. A veces esta destrucción por quemadura procederá a un grado que resulte en la casi totalidad de la combustión del cuerpo. Bueno, esa fue lo que le mandaron al jefe policial de San Petersburgo, en esta localidad de Estados Unidos. Pero sin embargo, el jefe de policía hizo que la escena del evento también fuese investigada por un antropólogo físico, el Dr. W. Krogman, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Krogman había pasado algún tiempo en la década de 1930 experimentando y examinando los restos de tales incidentes para ayudar en la detección de delitos. Krogman fue consultado frecuentemente por el FBI por este motivo en particular, el caso de las combustiones espontáneas. Después de examinar la escena y leer el informe, cuestionó enérgicamente las conclusiones del FBI con respecto al caso Ressler. Sin embargo, las circunstancias completas de la muerte y las objeciones de Krogman a la versión de los hechos por parte del FBI no se conocían públicamente sino hasta
hasta la década siguiente, a finales de la década del 60. Otro caso que llamó la atención, y este ya fue más adelante, fue el caso de una señora de 90 años llamada el caso de Margaret Hogan, que sucedió el 28 de mayo de 1970. La señora Hogan era una viuda de 89 años que vivía sola en una casa en Prusia Street, en Dublín, Irlanda. Fue encontrada quemada casi al punto de la destrucción total en la mañana del 28 de mayo de 1970. Junto a sus restos se encontraban una flores de plástico en una mesa en el centro de la habitación que se habían reducido a líquido. Un televisor que estaba a unos 3 metros y medio de distancia del sillón donde se encontraron los restos presentaba su pantalla derretida, o sea que el calor fue muy intenso. Sin embargo, los alrededores estaban casi intactos. Sus 2 pies y piernas fueron encontrados, no sufrieron ningún daño. Un pequeño fuego de carbón ardía en la chimenea cuando un vecino salió de la casa del día anterior. No se pudo encontrar conexión entre ese fuego y el que causó la muerte de la señora Hogan. Una investigación realizada el 3 de abril de 1970 registró la muerte por quemaduras con una causa de fuego catalogada como desconocida. Después tenemos el caso de Henry Thomas, que sucedió en 1980. Henry era un hombre de 73 años que fue encontrado quemado vivo, no se sabe si estaba vivo en el momento que murió, en la sala de estar de su casa de Rousseau en Ebenval, en Gales del Sur. Todo su cuerpo estaba incinerado, dejando solo su cráneo y una parte de cada pierna debajo de la rodilla. Los pies y las piernas todavía estaban vestidos con calcetines y pantalones. La mitad de la silla en que había estado sentado también quedó destruida. Los agentes forenses de la policía llegaron a la conclusión de que la incineración de Thomas se debió al efecto mecha, que vamos a explicar ahora en un momentito. Luego está el caso de Michael Faherty, que sucedió en diciembre de 2010. Faherty era un hombre de 76 años que vivía en el condado de Galway, en Irlanda. Un vecino se despertó alertado por su alarma de incendios y tocó la puerta de Faherty, de donde salía humo. Como no contestaba, llamaron a los bomberos, que entraron en la casa y encontraron el cuerpo de Faherty calcinado, caído en el suelo en posición supina, con la cabeza próxima a la chimenea. El incendio parecía haber afectado únicamente el cuerpo de Faherty, lo cual llamó poderosamente la atención. El suelo, el techo próximo a él apenas estaban chamuscados. Fue registrado o catalogado como combustión espontánea por el forense. El médico Sirian McCarrigan hizo esta declaración en la investigación de la muerte. Este incendio, dice el médico, fue investigado a fondo y he llegado a la conclusión de que esto encaja en la categoría de combustión humana espontánea, por lo cual no hay una explicación adecuada. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata el tan mentado efecto mecha o efecto vela. Resulta que la hipótesis del efecto mecha sugiere que una pequeña fuente de llama externa, como un cigarrillo encendido, prende lentamente la ropa de la víctima en un lugar concreto. Esto provoca que se vaya separando la piel y liberando la grasa subcutánea. A su vez, es absorbida por la ropa quemada, lo que provoca que actúe como una mecha. Esta combustión puede continuar de forma constante mientras haya combustible disponible. Esta hipótesis se ha probado con éxito con tejido de cerdo y es consistente con la evidencia recuperada en los casos de combustión humana. El cuerpo humano generalmente tiene suficiente energía, es decir, o grasa almacenada y reservas químicas como para quemarlo completamente al cuerpo. Incluso las personas delgadas tienen varios kilogramos de grasa en sus tejidos. Esta grasa, una vez calentada por la ropa ardiente, se impregna en la misma ropa, algo similar a una vela con el pabilo de una mecha, proporcionando el combustible necesario para mantener esta mecha encendida. Por lo cual una persona con sobrepeso u obesa arderá mucho más.
La proteína en el cuerpo también se quema, pero proporciona menos energía que la grasa. El agua en el cuerpo es el principal impedimento para la combustión. Sin embargo, la combustión lenta puede durar horas, lo que da tiempo para que el agua se evapore lenta y gradualmente. En un área cerrada, como una habitación de una casa, esta humedad se condensa, eh, se puede volver a condensar en las ventanas, ¿no? Posiblemente, en superficies de vidrio. Los pies normalmente no se queman porque a menudo tienen menos grasa. Lo mismo sucede con las manos, que también tienen muy poco tenor graso, pero pueden quemarse si se encuentran apoyadas en el abdomen, que proporciona toda la grasa necesaria para la combustión. En su momento se llegó a pensar que las personas alcohólicas tenían una mayor propensión o sean más susceptibles a este tipo de combustión. La ciencia, y en concreto la medicina, desestima la posibilidad de explicaciones alternas generalmente alejadas del pensamiento científico, obviamente lo que es la combustión espontánea, justamente por el hecho de que no brindan ningún fundamento al respecto. Es por este motivo que el último caso, el de Michael Faherty, sorprendió a la comunidad forense en la declaración de la muerte de este hombre. Hay algunos autores que piensan que existe una partícula subatómica llamado pirotrón, piro por fuego en griego, pero no hay asidero físico que avale esta supuesta partícula. Quizás lo más evidente o que rompe más los ojos es que, habiendo actualmente el volumen de personas en el mundo con miles de millones de celulares, no se haya documentado más casos de combustión espontánea. Sin embargo, el misterio persiste. Dado que hay un buen número de preguntas sin respuesta. Vale decir, por ejemplo, ¿por qué los huesos se reducen a cenizas cuando las temperaturas necesarias para eso son mucho más elevadas que las conseguidas por el efecto Mecha? ¿Por qué las extremidades son las que generalmente se salvan? ¿Por qué el cráneo se reduce tanto? Y otra cosa interesante es por qué no hay casos de combustión espontánea en gente joven. Hay quienes piensan que algunas personas pueden activarse un supuesto mecanismo de autodestrucción codificado genéticamente, otros que fueron víctimas de un rayo de energía focalizado, muchas otras explicaciones que solo aumentan las preguntas como la de seguro se deben estar haciendo ustedes en este momento. Como tal, la combustión espontánea es un misterio por sí mismo, ¿no? Como acaban de ver. Y bueno, nos llamó la atención y quisimos agregarlo a la lista de misterios sin resolver. Aparentemente el efecto Mecha tiene una buena aceptación en los círculos forenses, pero como les decía, hay algunas explicaciones que no basta simplemente con la incineración lenta del cuerpo. Entonces, hasta que no se tengan más datos, bueno, la supuesta combustión espontánea en humanos simplemente, aparentemente, simplemente es un mito. O por lo menos oficialmente, lo que se dice oficialmente. Bueno, por acá vamos dejando, espero que les haya respondido a alguna de las preguntas. No sé si sabían sobre este efecto Mecha. Como acaban de ver, ahí tienen nuestro número de WhatsApp. Si quieren comunicarse con nosotros, también tenemos nuestra página web que es www.montevideotarot.com.uy, donde funciona nuestro blog y donde hay una variedad de temas para aquellos que les gusten la lectura y que quieran seguir interesándose en estos temas, donde hay de todo un poco, ¿verdad? Misterio, esoterismo, astrología, en fin, tarot, obviamente. Así que bueno, será hasta la próxima y nos veremos pronto.